Hola, hola. En, en esta ocasión les traigo un suculento bocadillo de historia. Espero les guste. El tema de hoy voy a hablar acerca de un poco de historia. Voy a hablarles acerca de la vida de un iniciado, ¿sí? Una persona que vivió en la India, ¿sí? Voy a hablar de este profeta de la India. su biografía, su biografía y todo lo que aconteció en el mundo, ¿sí? Entonces, el profeta es Krishna. Quiero hablarles de esta persona, ¿sí? Me, para iniciar me remontaré prácticamente en unos 3000 años antes de la era de Cristo, ¿sí? Para que vean que ya existían personas con ese tipo de talento. Entrando en tema, inicio con la fecha de su nacimiento. Él nació en el año 3228 antes de la era cristiana y murió en el año 3102 antes de la era cristiana. Sí. Y su biografía empieza en la parte norte de la India, ¿sí? En un reinado de una ciudad de nombre Madura, ¿sí? Esa ciudad lo reinaba un rey tirano de nombre Kansas, ¿sí? Entonces, él era el rey, pero era un rey muy cruel, ¿sí? Reinaba atemorizando a su gente, reinaba acechando a su gente, o sea, era prácticamente un malévolo o un tirano, ¿sí? Él tenía una hermana, ¿sí? De nombre Devake, así se llamaba su hermana del rey Kansa. Él estaba casada, el rey, con una persona que se llamaba Nisumba, era de origen de color, pero desafortunadamente ella era amante de los seres celestiales demoníacos, o prácticamente diciendo, en otras palabras, era bruja. Pues ella le metía mucha cizaña al rey Kansas y él se dejaba dominar, y en base por eso era esa vida de reinado tan cruel. Entonces, pero desafortunadamente Nizumba era estéril, no podía dar hijo, y el rey quería tener un, un hijo para que se quedara en el trono después que él ya no existiera, ¿sí? Entonces le dice el rey a sus sacerdotes, dice, reúne toda la gente, haz una ceremonia, ¿sí? Haz una, invoca a todos los seres celestiales, dice, y pídele que hagan fértil a mi esposa, para que así renazca el rey de los cielos, mi hijo, dice, ¿sí? Entonces el cura reunió toda la gente, ¿sí? Toda, y empieza, es como especie de ritual, ellos le llamaban el ritual del fuego, ¿sí? Le llamaban el ritual del fuego, y convocó a todos los seres celestiales, a los espíritus malévolos, los demonios, pues, y a pesar de eso, su esposa seguía siendo estéril, ¿sí? Entonces le dice el rey
al sacerdote principal, le dice, oyes, si mi esposa número 1 no puede dar el hijo que yo deseo, entonces te pregunto, dice, ¿de cuáles de mis demás esposas, sí, van a ser el hijo que estoy esperando? Sí. Entonces el sacerdote lo quedó viendo a todas sus mujeres a su alrededor y le dice él, ¿quiere que le diga la verdad, mi rey? ¿Que no lo engañe? Dice, sí. Dice, entonces le dice él, de ninguna nacerá el rey del cielo, dice. De ninguno nacerá el Mesías de ella, dice. ¿Sí? Y en ese momento su hermana estaba dentro de la misma ceremonia y sale su hermana de Baque y se hinca ante el altar y le pide a los seres celestiales, le dice, les pido de todo corazón, dice, que hagan fértil el vientre de mi cuñada, mi Zumba, para que pueda proveer el varón que esté esperando mi hermano. Eso dice de Baque. En ese momento, sí, en ese momento, el sacerdote levanta y le dice al cura, sí, dice, los senos de tu hermana darán la alimentación, dice, a ese varón que tú tanto estás esperando. Dice, ella será la madre de ese ser celestial. Y en ese momento, pues el rey inmediatamente enfureció y inmediatamente en su mente se le vino, se le vino esa idea. ¿Cómo es posible? Dice. Entonces mataré a mi hermana, dice. ¿Sí? Entonces, pero su esposa vio en los ojos del rey el temor que sintió cuando le dijeron que él no iba a ser el padre del rey de reyes. Entonces le dice la esposa, pues yo ya me voy a vivir con mi papá porque no puedo vivir al lado de un rey cobarde. Dice, total, si de tu hermana van a ser el rey que estás esperando, ¿yo qué hago aquí? Dice, gobierna tú y tu hermana. Y le dice el rey, no, no te vayas, dice. En esta mañana mataré a mi hermana. Dice, bueno, y así quedan. Entonces, al sacerdote principal soñó y vio que el rey Kansas tenía una espada y que le cortaba la cabeza a su hermana de Baque. En ese momento, el sacerdote corre a su cuarto de su hermana y le dice a Debaque, anoche soñé esto, dice, y tu vida está en peligro. Yo te aconsejo que te vayas. Vete a la montaña y al final de la montaña, dice, hay unas ermitas, hay unas casas, vete, escóndete, ocúltate. Y sí, en ese momento salió Debaque y se fue. Entonces, al día siguiente, el rey mandó una cuadrilla de soldados a matar a su hermana, pero la sorpresa que se encontró que ella ya no estaba, ya se había ido. Entonces, en su sueño, el rey soñó que su hermana salía, al salir se le caían todas las bardas de su reinado, pues, y salía ella, como que alguien les despejaba el camino a Debaque. Entonces él interpretó que un Dios celestial lo estaba protegiendo y le dio más temor. ¿Sí? Entonces Debaque se internó a la montaña. Sí, se internó a la montaña y llegó, o sea, ahí dice que cuando ella iba entrando a las montañas, los animales, los pájaros, las gacelas, todo andaban feliz. Sí. Llegó a la orilla de una laguna y encontró una barcaza con un monje que ya lo estaba esperando. Y le hizo de seña, ven, sube. Y sí, se subió y lo llevó. Al final de la laguna estaba la ermita y le dice el monje principal de ellos, Basista se llamaba, le dice,
hermana del rey Kansas, dice, ven, ya te estábamos esperando, ¿sí? Porque en tu vientre, ¿sí? Se sembrará la semilla que va a venir a reinar este mundo. Le dice, pasa. Tú vivirás, dice, en aquel departamento donde estaban custodiadas por puras monjas iniciadas. Y sí, efectivamente se fue de Baque, se fue para allá, ¿sí? Y empezó a vivir con las monjas iniciadas, ¿sí? Pero en un sueño de Debaque, dice ella, estaba descansando abajo de un cedro y de repente vino un ser celestial y le dijo, fíjese, vino y le dijo, tú serás la madre del rey, sí, de esta humanidad, le dice. Y entonces ella, pues, pero le dice, en el mismo sueño le dice, pero salte de aquí, porque tu hermano te anda buscando y quiere matarte. Intérnate más a la montaña, dice. Y sí, efectivamente, se agarró ella, parte y se siguió hasta el fondo de la montaña, sí, sí. Ahí dice del monte Imebet, pero ese monte ahorita en la vida actualidad es el monte Himalaya. O sea que todo ese acontecimiento sucedió en esa zona del Himalaya, la zona de la India, parte norte de la India. Entonces agarró ella, se fue y llegó hasta la casa de unos pastores. Sí, el rey de los pastores se llamaba Nanda. Prácticamente Nanda, sí, fue su padre adoptivo de Krishna, pero sigue contando la biografía. Llega el momento que se embaraza. Si ustedes ven, Devake era una persona virgen, ¿sí? Y aún así quedó embarazada de Krishna. Si ustedes ven esta biografía, 3000 años antes de Cristo sucedió y lleva la misma secuencia de Jesucristo, pero al final van a ver las similitudes. Entonces se embaraza, ¿sí? Nace el niño ahí en el hogar de Nanda, en el pueblo de pastores, ahí nació Krishna, ¿sí? Entonces dicen que cuando ya tenía 3 años el niño, ¿sí? Cuando ya tenía 3 años, a todo mundo le caía bien por donde él iba pasando, o sea, proyectaba amor, proyectaba sinceridad, todo mundo, o sea, lo acobijaba al niño, ¿sí? Dice que se reunía con sus amigos, se ponía a jugar con todo mundo cuando él tenía entre 4 o 5 años, dice la biografía. Luego dice, si ustedes ven, mire, aquí está una de las, sí, cuando él más o menos tenía como 5 años, mire, él es Krishna, ¿sí? Ahí se los muestro para que la cámara lo capte, ¿sí? Sí, dice que ya cuando tenía más edad, como entre 7, 8 años, se iba a las montañas y se ponía a jugar con los animales salvajes. Dice que se ponía a jugar con los leones, con las panteras, con los tigres. Dice la leyenda que les abría la boca, los acariciaba y los animales noble como un borreguito, nobles. Entonces pueden imaginarse el poder que este ser tenía. Entonces dice que ya cuando tenía 15 años, ya era todo un adolescente. Dice que él empezó a ejercer los dones,
era un valiente guerrero, un, un deportista formidable, sí, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ya cuando tenía 15 años, cuando regresó a su casa, su mamá había desaparecido. Desapareció de la noche a la mañana. No le dijo ni ahí nos vemos, no le dijo ni adiós, no le dijo nada, nada a su madre. Esto le ocasionó un colapso, ¿sí? En sus sentimientos, ¿sí? Agarró y se fue con el pastor Nanda y le dice, ¿dónde está mi madre? Dice, ¿dónde está? Y le dice él, tu madre ya se fue al lugar de donde ella vino. Ella vino, dice, del mundo de lo celestial, de lo celestial. Ella está donde están todos los maestros ascendidos, dice, donde existe el amor, donde no existe la codicia, donde no existe la envidia. Y entonces el chamaco o el adolescente, porque él ya tenía como 15 años, se quedó triste, se hundió en una tristeza y se metió al bosque. Sí, se fue a una ermita, ya lo encontró y ahí estuvo hora y llora y llora y llora, orando y orando y orando, hasta que de repente, dice la leyenda o la biografía, ¿sí? Que estaba meditando y de repente a lo lejos vio una figura de un anciano como de 100 años, dice, de barbas blanca, blanca y todo su ropa era unas túnicas blanca, blanca, blanca. Y dice que lo queda viendo él, el anciano a Krishna, y lo queda viendo Krishna al anciano. Y le pregunta a Krishna, ¿dónde está mi madre? Y le pregunta, le contesta él, sí, tu madre, dice, está en mi reino, le dice, pero despreocúpate porque ahí no le va a pasar nada. Dice, tú, le dice, tú, le dice a Krishna, que eres el hijo de León, vas a desempeñar un papel muy importante aquí, ¿sí? Levántate, ve, mata a esa hidra, derrota a ese rey tirano y impone el orden social, ¿sí? Y a raíz de en ese instante dice que la luz se desapareció. Entonces, él, cuando él regresó, después de orar mucho tiempo al, a las casas o a las chozas, pues, donde vivía el patriarca Nanda, ¿sí? Ya venía él cambiado. Dice que ya todo su alrededor irradiaba luces de sabiduría. Dice él, ya era otra persona. Pues entonces llegó y el rey Nanda tenía dos hijas, ¿sí? Tenía dos hijas, ¿sí? Que en ese momento, pues más o menos como de la edad de Krishna, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice que le dice, empezó, empezó él a divulgar toda su religión, empezó a juntar, la gente se le empezó a juntarse, dice, pero de repente al imperio o al rey Nanda llegó y se le presentó el ermitaño, podemos llamarle, o el monje basista, que había sido que era el ser celestial, ¿sí? Se le presentó al rey Nanda y le dice al rey Nanda,
¿sabes qué? Dice, ya nació la persona quien va a ocupar este lugar y tú vas a morir, le dice. Tu cuerpo pertenecerá a lo, al- a lo malo, te derrotará, tus carnes se lo tirará a las bestias y ya viene, ya anda por ahí, le dice. Entonces le provocó mucho temor al rey Kansas, ¿sí? Agarró el brujo y se fue, ¿sí? Entonces el rey Kansas se enteró de la valentía de que había un muchacho, un guerrero que era súper valiente, que no le tenía miedo a nada. Entonces le dice él, le mandó un mensaje al pastor Nanda y le dijo, mándame ese muchacho, ese guerrero que tienes, quiero ocuparlo, le voy a dar trabajo y que para que él me dirija a mi carruaje, dice. Pero no sabía el rey Nanda que él era Krishna, no sabía que él era el hijo de su hermana. Entonces dijo Krishna, pues está bien. Cuando ya Nanda le dijo a Krishna, ¿sabes qué? Dice, el rey te pide, quiere tus servicios. Dice, qué bueno, porque yo iba a ir para allá, dice. Sí, entonces se presentó él y le dice, sí, pásale, dice el rey, sin saber quién era. Sí, entonces le entregó las llaves y le dijo, tú vas a hacer sí, tú me vas a servir en eso. Y sí, le estuvo trabajando una temporada Krishna a su tío, al rey, sin que nadie supiera. Krishna sí sabía quién era, pero el rey no sabía quién era él. Entonces dijo, y le dijo, mira, te voy a pedir un favor, dice. En el fondo de la montaña, dice, ahí vive un monje maldito, dice, que me vino a gritar, me vino a decir cuándo me voy a morir, quién me va a derrotar, y eso me provocó mucho temor. Entonces vamos a ir los dos, dice, y cuando esté durmiendo, tú llegas y lo hieres, le dice. Y cuando ya lo hieras, le dice, le preguntas dónde está mi hermana y cómo se llama el hijo. Sí, dice sí, efectivamente, y agarran el carruaje y se van. Llegan como a 200 metros de la ermita donde estaba el monje, se paran y le dice el rey Kansas a Krishna, ve tú solo, dice, yo te voy a esperar aquí. Como el plan, como elegimos el plan, así se va a llevar. Sí, dice, sí, así lo vamos a hacer. Sí. Entonces agarró Krishna, se metió a la ermita y allá vio que estaba el monje Batista en forma de lotos, ¿sí? Meditando, ¿sí? Entonces agarra a Krishna y inmediatamente cuando lo vio que era su maestro, llegó y se le hincó. Se le hincó al maestro y ahí permaneció rato Krishna. Entonces Kansas, después de un buen rato, dice, bueno, ¿y qué pasa con mi guerrero que no ha venido? Dice. Entonces agarró, se fue acercando leve y leve a la choza. ¿Y cuál fue su sorpresa? Vio a Krishna postrado ante el mago que decía, ¿sí? Eso le llevó la sorpresa al rey. ¿Sí? Entonces, Vasista, el monje, en posición de loto, le dice, le levantó la mirada al rey y le dice, ya te estaba esperando. ¿Sí? Ven, dice, vienes a matarme, dice. Desde una distancia de 5 kilómetros, dice, yo ya había yo visto que tú venías. Ven, acércate, le dice. Querías enterarte, dice, de dónde está el hijo de tu hermana y cuál era su nombre, dice. Acércate, ahorita te vas a enterar, dice. Míralo aquí postrado ante mí, dice, y su nombre es Krishna. Eso le causó una terrible, pues, confusión al rey, temor, un pavor, y del coraje agarra al rey agarra su arco y le lanza una flecha a Krishna. Quería matar a Krishna, pero del coraje que él tenía, sí, el tiro erró y le fue a dar en el mero corazón
al monje Batista y le dice el monje le dice el monje a Kansas, gracias, dice, por haberme quitado de esta maldita vida, dice, de esta vida que tenemos aquí, dice, gracias, porque ahorita ya voy a poder estar, dice, en el mundo celestial, ¿sí? Y agarra Kansas, se va, se regresa, pues corriendo. Entonces, el monje, pues muere, ¿sí? Entonces ahí lo sepultan, lo queman, le hacen una pira o una lumbre y queman al cuerpo del monje. En ese momento, todos los demás seguidores de él, el grupo de iniciados de él, agarran el bastón de mando, el bastón de 7 nudos, dice que tiene 7 nudos, es símbolo de poder, y se lo entregan a Krishna. Sí, se lo entregan a Krishna. Entonces Krishna agarra el bastón y empieza su verdadero peregrinar. ¿Sí? Entonces empieza a peregrinar, empieza a asesorar a todos los grupos, empieza a salvar la gente, ¿sí? Del sometimiento que lo tenían las autoridades. Y empieza. Y se le empieza a amontonar el montón de gente, sus seguidores. ¿Sí? Y él siempre les proporcionaba pura información de bondad, puro hacer el bien. Siempre él proyectaba hacer el bien, nunca la maldad. Le decía a muchos que cuando ellos se alejaban de las cosas materiales, pasaban a otra vida y ya encontraban a la vida celestial, ¿sí? Ya encontraban la vida espiritual, ¿sí? Y ya los cambiaban a otro tipo de personas. Entonces él siguió con su peregrinación, siguió, a tal grado que llegó al imperio del rey Kansas, ¿sí? Entonces, el rey Kansas, cuando se enteró que ya iba hacia su reinado, mandó una cuadrilla a enfrentarlo, pero cuál fue el resultado? Que esas cuadrillas de soldados se le unían a Krishna, porque ellos sabían que él venía a liberarlos de ese sometimiento que tenía. Mandó 3 legiones, dice, 3 cuadrillas o 3 grupos, y los 3 se le unieron a su ejército de Krishna. Ya cuando Kansas no podía hacer nada, quiso correr, ¿sí? Quiso correr. Entonces, ¿qué hizo? Su misma gente, su misma guardia le dijo a él, ¿sabe qué? No se puede ir. Espere aquí al Redentor, espere aquí. Y ellos mismos lo tomaron preso en su castillo y ya no le dejaron salir. Entonces el rey lo que mandó a encadenar todas las puertas del castillo para que no pudieran entrar. Pero a medida que Krishna iba llegando, todo el pueblo de Madura se le fue acercando y se le fue uniendo. O sea que el mismo pueblo rompió todas las cadenas, ¿sí? Y entró Krishna a tal grado que quedó frente a frente con el rey Kansas. Y le dice el joven al rey Kansas, le dice, no temas, dice, porque no voy a matarte. ¿Sí? Tú no vas a morir ahorita todavía. Dice. Te doy la oportunidad, dice, de que te regeneres. ¿Sí? Te doy la oportunidad que cambies toda tu maldad que has hecho, que tú te arrepientas para ver si aún así puedas entrar al reino celestial. Entonces le contesta el rey Kansas, no, mátame de una vez, brujo maldito,
le dijo a Krishna, pero Krishna no tomó rencor, no tomó coraje y simplemente no le hizo caso, lo quitó del puesto y puso a una persona de su confianza. O sea, cuando, porque ahí supuestamente se manejaban dos grupos, ¿sí? De cultos diferentes, de religión diferentes. Unos se les llamaban los hijos del sol. Ese grupo pertenecía a Krishna, era gente blanca. Y a los otros le decían los hermanos de la oscuridad. También le llamaban a los hijos de la luna. Eso era la raza negra, ¿sí? O sea que eran dos corrientes filosóficas que estaban discutiéndose el poder en esa época. Krishna pertenecía al grupo de la gente blanca, que eran los arios. En esa época los arios o los blancos estaban sometidos por los hombres negros. Entonces Krishna lo que quería él, que tanto negros como blancos pudieran convivir juntos sin guerra, sin pleitos, en armonía. Ese era su peregrinar de él. Entonces le dijo al rey Kansas, no, pues simplemente nombró a una persona de su confianza y hizo un lado al rey Kansas. ¿Sí? Ya cuando Krishna vio que ya había cumplido su prometido, entonces dice, él, debo morir. Y agarró, se fue se alejó, se fue a las montañas, se fue a una ermita donde estaba una ermita, pero bien al fondo, ¿sí? Dice una ermita a los campos silvestres, dice, donde no pasaba la gente. En esa ermita habían unos penitentes, unas personas que estaban todos barbudos, todos sucios, todos desarrapados, personas. Ahí se fue Krishna y estuvo haciendo oración 7 días, ¿sí? Pero como no mató al rey Kansas, siguió vigilándolo con su gente. Entonces, después del 7º día, ¿sí? Mandó el rey Kansas a 2 guerreros o soldados que lo persiguieran a Krishna, ¿sí? Entonces, como Krishna estaba orando, estaba meditando, ¿sí? Entonces, él no le interesaba este mundo. Él ya quería morir. Y dice Krishna, para que se cumpla la devoción, para que se cumpla lo prometido, yo debo morir y atravesado por una flecha. Eso pensó él. Entonces sí, efectivamente llegaron los 2 guerreros, vieron dónde estaba él posicionado, meditando, él no les metió ni la mano, llegaron aquellos, lo agarraron, lo amarraron, le tiraron piedra, le tiraban cuanta cosa y Krishna, sí, concentrado en su estado de meditación, no les dijo absolutamente nada. Sí, entonces lo agarraron, lo amarraron en un cedro, se retiraron los guerreros y empezaron a tomarlo como blanco. ¿Sí? Agarró la primera flecha que le entró a Krishna, brotó los borbollones de sangre, ¿sí? Y dice que le dice al primer flechazo, dice, Padre, dice, celestial, dice, ya estaré contigo, voy en camino hacia tu reino. Eso dijo cuando le metieron la primera flecha. Luego otro le agarra y le mete otro flechazo. Y en la siguiente flecha gritó Krishna y le dice, Madre de la luz, dice, que en tu luz, dice, entren toda la gente que anda conmigo. ¿Sí? Y luego cuando le dieron el tercer flechazo, gritó, Padre Todopoderoso, ¿sí? En tu mano encomiendo mi alma. Y dice que
y falleció. En ese momento, Krishna murió. Entonces, si ustedes ven, la muerte de este profeta es tiene un paralelismo muy parecido al de Jesús, nada más que esto sucedió 3000 años antes de la era de Cristo. Entonces, dice que lo agarraron, lo quemaron a Krishna, y luego la gente que estaba a su alrededor, de repente dice que vio un resplandor y vio una sombra en forma de espíritu, y vieron el cuerpo de Krishna que iba ascendiendo hacia el cielo, similar a la resurrección de Cristo. Sí. Entonces, si ustedes ven, aquí les muestro la foto. Mire, si ustedes ven ahí lo representan a Krishna como a Jesús. Mire ahí rodeados de vacas, rodeados de toda su gente que lo andaba siguiendo. Y si ustedes ven, ahí se ve como un árbol, el árbol de la vida. ¿Sí? Si ustedes ven, ahora dicen que cuando Krishna estaba en posición de lotos, dice que su cuerpo se desfiguraba, había una luz que le radiaba al cuerpo, le llegaba al cuerpo, y esa luz, su vestimento, dice que cambiaba de color, ¿sí? Entonces, eso es similitud a lo de el tráfico de que hay un pasaje de Jesús en Lucas 14, creo, del 14:1, ahí habla de cuando Jesús, ¿sí? También habla que Jesús, su forma de Jesús, dice que se asimila al Dios Sol. Dice la Biblia que Jesús cambiaba su rostro, su vestimento cambiaba de otro color, o sea, similar a las dos pasajes, ¿sí? A lo que hacía Jesús y lo que hacía Krishna. También Krishna, ¿sí? Él curaba a los muertos, ¿sí? Él caminaba sobre el agua, ¿sí? Él también hacía del agua hacia el vino. O sea, si ustedes ven tanta similitud, entonces hasta ahí llega la historia de Krishna. Entonces, ¿cuál fue su objetivo de Krishna? Pues el objetivo de Krishna fue restablecer el orden cósmico, el orden mítico, el orden espiritual, el orden social. Ese era su objetivo de él. Y si ustedes lo analizan, exactamente con lo que vino a hacer Jesús también, a poner el orden, ¿sí? A fortalecer el orden espiritual del ser humano. Entonces, si ustedes ven su biografía de esta persona, es muy similar a la de Jesús, nada más que él pasó nada más 3000 años antes de Cristo. Ya este señor andaba predicando las palabras, ¿sí? Pues el tema se termina y espero les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Bye bye. A ver si hay muchas cosas que no se dijo. No sé. Sí, no sé. Entonces, ¿cómo lo quitamos esto? Lo apago.